Quiero darle la bienvenida a nuestra primera invitada de la tarde. Es Silvia Colombo, periodista brasileña, columnista del diario Folha de Sao Paulo. Está en pantalla. Buena tarde, bienvenida. Gracias a ustedes por tenerme. Es un gusto. Multitudinaria manifestación en Sao Paulo contra el gobierno del presidente Lula da Silva y en apoyo a Jair Bolsonaro. ¿Cuáles son sus impresiones, Silvia, sobre lo que vivió este fin de semana Brasil respecto a esta manifestación de respaldo, de apoyo a Jair Bolsonaro? Bueno, antes que nada es necesario decir que Bolsonaro está a las vísperas de una posible prisión, de una posible finalización de por lo menos una de las causas en que está involucrado, y si es así, es posible que lo veamos ir preso en poco tiempo. Entonces es una marcha que también responde a las necesidades de la familia de proteger a el expresidente. Después sí, fue una marcha que nos mostró que el bolsonarismo sí sigue fuerte en Brasil. La Avenida Paulista, que es la principal vía de transporte en São Paulo, estuvo, no diría totalmente llena, pero tuvo la participación de mucha gente, muchos militantes, lo que nos demuestra que el país sigue dividido, sigue polarizado, aunque Lula esté un poco adelante en términos de aprobación popular por bueno, la manera como el país está siendo conducido, principalmente en la economía. Pero el sentimiento bolsonarista sigue vivo. Bolsonaro está inelegible, o sea, no puede competir en ninguna elección. Y esta fue también un intento de decir, bueno, si él no puede concurrir, hay otros bolsonaristas que pueden asumir esta bandera. Usted lo decía, Brasil está polarizado, así como la mayoría de los países de la región, y tomando en cuenta esta división del país, ¿cuánto puede afectar ese músculo político de Bolsonaro la gobernabilidad de Lula da Silva? Ya está afectando, yo diría, ya tenemos más de un año de gobierno de Lula y el poder de Bolsonaro, que es muy vinculado ahí a algunas fuerzas económicas importantes, como el agronegocio, como los principales industriales, hay entre ellos una simpatía más grande por Bolsonaro que por Lula. Entonces, eso ya es un obstáculo a su buena gobernabilidad. Pero el principal problema está en el Congreso, porque el Congreso tiene una mayoría conservadora, lo que dificulta para Lula hacer reformas un poco más amplias o radicales o profundas en cosas que a él le gustaría hacer. Aún así, en algunos casos, Lula, como es un político muy hábil, logró, en algunos casos, como en el de la reforma tributaria, una mayoría y, y la ley pasó. Pero cada una de esas leyes tiene que ser muy bien articulada y negociada con los líderes de la oposición, porque sí, Lula no tiene el Congreso y eso dificulta mucho a cualquier gobierno. Uno de los argumentos de esta movilización del fin de semana fue que no se puede aceptar que se aparte a opositores del escenario político a través de procesos amañados, pero al mismo tiempo el bolsonarismo comienza a mostrar ya nuevas cartas políticas. Si no fuera Bolsonaro, ¿quién podría ser, Silvia? Claro, ya surgen algunos nombres del bolsonarismo que quisieran estar. Hay que reforzar que Bolsonaro quiere concurrir a esta elección de cualquier manera, y va a luchar contra esas decisiones de la justicia que lo dejan afuera de las disputas por lo menos 8 años. Pero, aparte de él, ya se preparan algunos nombres, entre ellos el del gobernador de São Paulo, por ejemplo, que se llama Tarcísio. Después está el gobernador de Minas Gerais, que es Romeu Zema, y yo diría que corre por afuera, sí, quizá la idea de una candidatura de la misma Michelle Bolsonaro, la mujer de Bolsonaro, que tiene gran
llegada, gran vínculo con la comunidad evangélica de Brasil. Frente a ese asalto a la sede de los tres poderes, se pareciera que el expresidente Bolsonaro salió ileso y creo que vale la pena un paralelismo con el expresidente Trump con respecto al asalto al Capitolio en Washington, porque a los dos exmandatarios las críticas y escándalos no le han importado mucho pues, a sus adeptos. Yo diría que sí al principio, pero que a lo largo del tiempo, donde han salido más y más evidencias de su participación y de las cosas que hizo mal, que eso se va debilitando. Por ejemplo, cuando hubo el intento de golpe el 8 de enero, la semana siguiente siempre Bolsonaro lograba despegarse de él diciendo, yo estaba en Estados Unidos, yo no sabía nada, yo no hice nada y todo eso. Pero el otro día salió una grabación, se filtró una grabación de una reunión de él con su cúpula, su cumbre de gobierno, su gabinete, sus ministros, en el que él habla abiertamente de que hay que hacer alguna cosa para impedir que Lula llegue al poder. Y hay varios ministros, incluso militares, le dan algunas posibilidades. Lo hacemos antes de las elecciones o después o cómo. Y, o sea, estaban debatiendo el golpe, nada menos, ¿no? Y entonces ahí él se involucra más. Y cuando él se involucra más y hay imágenes, y está el presidente hablando, todo lo que parecía no afectarlo, lo está afectando de a poco. Además, Silvia pide amnistía para las personas que están en prisión por este asalto. ¿Por qué pedir amnistía si la justicia tiene suficientes argumentos para tenerlos tras las rejas? Y claro, la estrategia del bolsonarismo en este caso es construir una narrativa de injusticia, de lawfare, de persecución política, o sea, de decir que esas personas son presos políticos, esas primeras prisiones, ¿no? Con relación a eso y también las prisiones de los militantes, que algunos todavía están presos, ¿no? Los que atentaron contra los edificios del poder, ¿no? En aquel día. Es una estrategia, pero la justicia va a seguir su curso y los va a juzgar. Hay un proceso ahí, ¿no? Finalmente, ¿cómo avanza el gobierno de Lula da Silva? Lo hablábamos al comienzo de la entrevista. No cuenta con apoyo, con respaldo en el legislativo y muy parecido a otros gobiernos progresistas de la región, tienen grandes ideas de cambio, pero el nivel de ejecución termina siendo muy bajo. Es cierta la comparación que haces. Obviamente, Lula está teniendo dificultades quizá parecidas, no iguales ni nada, porque cada país tiene su contexto, pero parecidas a las que enfrenta el presidente Gabriel Boric en Chile o el presidente Gustavo Petro en Colombia, de no tener una gran mayoría en el Congreso, ¿no? Lula pasa por eso, pero aún así hay que destacar su gran calidad como articulador político, como estrategista, ¿no? Entonces, algunas cosas que no pasan de una, pasan en una segunda ronda, después que él habla con los congresistas o con los jefes de bloque, o que hace incluso algunos intercambios no tan, digamos, que no son muy del gusto de su militancia. Por ejemplo, dar cargos, dar puestos en sus ministerios a partidos de la oposición. O sea, él hace concesiones en cambio de votos. Es parte de la política, pero los que son más así, ¿cómo se dice? Que son los apoyadores más fieles a Lula no le gusta mucho, pero Lula encuentra una manera ahí de ecuacionar un poco y hacer pasar algunas cosas. Algunas cosas, de hecho, mejoraron en Brasil y resumo brevemente. La economía va mejor, la inflación bajó, el tema de la deforestación de la Amazonía bajó un poco también. Igual, el país no tiene como vigilar todo el tiempo la actividad de las mafias que exploran el garimpo y la pesca ilegales, pero
hay escenarios en que las cosas están mejor, ¿no? Y alivió un poco la hostilidad entre la gente, que era algo muy presente en los años Bolsonaro. En pantalla, Silvia Colombo, periodista brasileña, columnista del diario Folha de Sao Paulo, a quien le agradezco mucho por acompañarnos esta tarde. Silvia, será hasta la próxima. Gracias a ti y una alegría siempre estar con ustedes hablando de Brasil. Buena tarde, hasta la próxima.